Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión de las primeras jornadas de patrimonio hidráulico que hemos organizado desde el Instituto de Cultura Juan Gil Albert. Ante nada, dar las gracias al Ayuntamiento de Aspe y al personal de nuestra Casa del Teatro Wagner por las facilidades que nos ha puesto. Como he dicho, es la segunda sesión de estas primeras jornadas de patrimonio hidráulico. El miércoles pasado tuvimos la ocasión de ya entrar en materia en el municipio de Sant Joan, donde celebramos la primera sesión con varias conferencias y con también una visita guiada como se hará hoy. Ahora le voy a ceder yo la palabra a mi compañera Estefanía, que es la subdirectora de Patrimonio Artístico y la que se ha encargado un poco de organizar y coordinar todas estas jornadas. Yo sin más reitero la gratitud por la asistencia. Les invito a seguir de cerca las actividades del Instituto Juan Gil Albert, que visiten la página web y las redes sociales de la institución para estar al corriente de, yo creo que multitud de actividades que se organizan, en este caso hoy patrimonio, pero bueno, todos los días tenemos charlas, conferencias, visitas. Yo creo que un nutrido grupo de actividades interesante y que intentamos entre todos, todo el equipo que estamos en el Gil Albert, que se celebren en todas las comarcas de la provincia de Alicante. Sin nada, muchas gracias. Estefanía, cuando quieras. Buenos días, muchas gracias, Miquel, por estas palabras, por realizar la presentación de las primeras jornadas de patrimonio hidráulico. Es la segunda sesión. Cuando se pensó en realizar estas jornadas, pensamos que el patrimonio hidráulico en la provincia de Alicante es muy extenso y creíamos que en una sola sesión, en un solo día, se quedaba muy corto. Entonces, por eso ampliamos a 2 días. La semana pasada estuvimos en Sant Joan y ahora estamos en Aspe. Y la verdad es que estoy muy agradecida también por el Ayuntamiento de Aspe, por todo lo que ha realizado, todo el apoyo al personal del Teatro Wagner, a Mariano también, muchas gracias. Y nada, vamos a comenzar lo que es en el díptico. En un principio iba una primera ponencia, pero por circunstancias de tiempo y hemos tenido que hacer un pequeño cambio. La mesa redonda, que se supone que es a última hora, va a pasar ahora a primera, y luego la conferencia de Gregorio Alemán pasará a la última. Tan agradecida por el cambio, ya que todos los ponentes estaban de acuerdo, y agradecerles el cambio de último momento. Así que vamos, si son ustedes tan amables de subir al escenario para ir preparando, y os voy presentando, y vamos a comenzar la primera mesa redonda del día. Vamos a comenzar ya a entrar en materia. Bueno, vamos a comenzar con la mesa redonda, como he comentado. Aquí tenemos 4 magníficos ponentes que van a hacer como una breve presentación de una temática entre 15 y 20 minutos, y luego habrá media horita aproximadamente de debate para que cualquier persona del público pueda intervenir y hacer debate de todo lo que vayan a presentarnos hoy en la mesa. La primera ponencia será de Ángel Ayubut Pedreño, que es doctor en Ingeniería de Materiales, Estructuras y Terreno y profesor asociado en el Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, que nos va a hablar sobre desarrollos gráficos para la recuperación y difusión del patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante, los afluentes del río Chicamo, a su paso por Benferri. La segunda intervención será realizada por Francisco Javier San Juan Andrés, que es doctor en Derecho y profesor del Departamento de Derecho Público de la UNIR. En la actualidad también se desarrolla como profesor e investigador en la Universidad Miguel Hernández, en el área de Derecho Constitucional. Nos va a hablar sobre patrimonio jurídico en materia hidráulica de la provincia de Alicante, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Tribunal Tradicional y Consuetudinario. La tercera intervención es de Joaquín Melgarejo Moreno, es catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, secretario académico del Máster Oficial de Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua de la Universidad de Alicante y, entre otras muchas más, director coordinador de la Universidad de Alicante, director de la Cátedra del Agua de la UA Diputación, presidente de la Comisión Técnica del Agua de Diputación de Alicante y director de la revista científica Sostenibilidad, Economía Social y Ambiental. Nos va a hablar sobre Alicante, una ciudad en busca del agua, siglo XIX y XX. Y por último tenemos a María Magdalena Martínez Almira, es catedrática de Historia de Derecho Español en la Facultad de Derecho de Alicante, en la actualidad es miembro de instituciones internacionales como la Comisión Internacional para la Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias, del Instituto Internacional de Historia de Derecho Indiano, de la Société d'Histoire du Droit, de la Asociación Española de Medievalistas, de la Sociedad Española de Estudios Árabes, del Instituto Peloriete y asambleísta numeraria de la Asamblea Amistosa Literaria. Nos va a hablar sobre el regadío tradicional, la gestión del agua, el papel de los juzgados de aguas en la actualidad. Así que os dejo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que disfrutéis. Gracias. Gracias, Estefanía, por invitarme a aceptar la presentación que tenemos desde un ayuntamiento muy modesto, pequeño, el Ayuntamiento de Benferri. Yo soy doctor en arquitecto, pero también desarrollo unas labores de asesoramiento como arquitecto municipal, estoy bastantes años en este ayuntamiento. Le pido de antemano que me disculpen las imprecisiones que yo pueda cometer, los campos en los que ustedes son expertos, porque me he encontrado con un plan de lo más florido en el campo de los estudios hidráulicos de la provincia. Y yo soy un aficionado, como arquitecto, mis conocimientos sobre los aspectos del regadío son muy limitados, igual que los legislativos y otros, y espero que comprendan que lo que voy a intentar aquí es simplemente presentar, para quien no lo conozca, aunque me consta que muchos de ustedes ya lo conocen, cuáles son las estructuras hidráulicas que tenemos en Benferri y en qué momento de estudio y documentación nos encontramos, que es muy incipiente. Y la razón de que sea así es porque este municipio no forma parte de la estructura de regadío de Segura, sino que queda al norte de la Vega y ha tenido un modo de riego, de práctica de agricultura de secano muy diferente. El modo en el que se desencadena el interés, o al menos mi interés por el conocimiento de cómo se estructuraba el territorio, es a partir de la dana del año 19, que ya ha sido bautizada como Santa María, parece que es un nombre que ya se acepta en la bibliografía, empiezo de esta manera, y lo voy a iniciar con un vídeo corto para que se hagan una idea de cuál fue la presencia que el agua tuvo en el municipio. En septiembre del 19 nos encontramos en Benferri con una situación que yo no conocía. Los habitantes de la población, algunos sí que lo conocían, habían experimentado una dana ya en el año 87, muy intensa, pero no del nivel que alcanzó esto. El nivel de destrucción y de riesgo que alcanzó la población fue enorme. El aspecto que ofrecía el territorio a partir del encargo que realizamos de un vuelo con un dron para poder documentar lo antes posible los efectos de los daños sobre el territorio son los que pueden apreciar aquí. Esto ya es el cauce del río Chicamo, que pierde su nombre en Benferri, se conoce como Rambla de Benferri, y este es el aspecto que presentaba en el fondo del cauce. Lo que van a ver ahora es el salto del Azul, para donde
Benferri, que es una infraestructura que tiene 250 metros de largo por 10 de alto. A partir de esta situación que se desencadena es cuando empiezo a intentar documentarme sobre cuál es la infraestructura hidráulica, cuál es su origen y dónde se encuentra, porque prácticamente nada sabemos sobre ella. La desaparición de la agricultura de regadío en Benferri a partir de los años 70, como consecuencia de la logro del trasvase y de una migración muy fuerte de la población que había abandonado el terreno municipal buscando otro futuro mejor, incluso en países como Francia, hizo que toda la estructura de propiedad se viera alterada. Y una de las principales alteraciones fue la infraestructura pública, la ocupación de los caminos, la ocupación de las antiguas acequias, boqueras y la destrucción de los azudes, que fueron tapadas y repartidas para ser recualificadas como caminos de comunicación rural. El comportamiento del agua, ya volviendo a la situación concreta que intento exponerles aquí, el comportamiento del agua me mostró una primera paradoja, que era que el agua no había fluido por donde yo, chico de ciudad, pensaba que tenía que ir. Yo pensaba que todo el agua del río municipal terminaría en el río Chicamo. Es lo que piensan, ¿no? Que las laderas convergen sobre el río, pero no fue así. Pero lo primero que detecté es la presencia de dos subcuencas sobre el mismo terreno municipal. Entonces las he intentado graficar aquí, no sé si se aprecia con suficiente detalle. Hay dos manchas, una más anaranjada que queda al norte y otra más violeta que queda al sur, en la parte inferior de su imagen. En la parte del norte, todo ese área no vierte sobre el Chicamo. Ese agua converge sobre los antiguos arroyos que habían desaparecido, pero que hemos podido localizar gráficamente a través de los estudios cartográficos, sobre el arroyo del Olivar del Señor y el arroyo de la Victoria, los cuales a su vez terminan en el Hondo. Y la parte del sur, que en su imagen pueden ver en la zona inferior, para ustedes a la derecha, es la cuenca del Chicamo, que es extensísima. Como ven, supera los límites de la provincia y da la vuelta por encima de la sierra y hasta los Hondones. Benferri se encuentra exactamente en el centro de esta cuenca. Aquí, esto es un pequeño zoom sobre el área. Entonces, la población de Benferri, lo que es el caserío, se inserta en la parte alta y parte aguas. La zona norte del caserío es la cuenca anaranjada que vierte sobre los arroyos del Olivar del Señor y de la Victoria, o de la Vicaría, y la parte sur del casco urbano, una calle que lo delimita, sí que va a buscar el agua del Chicamo. El agua del Chicamo está aquí grafiada también a su vez con dos tonalidades, porque hay como otras dos subcuencas que lo nutren. Uno es la situada al sur del todo, la Rambla del Mojón, que viene desde los lindes con Murcia, que es su nombre, la cual acaba vertiendo y confluindo sobre el paredón de Benferri. Y la parte central, que en la imagen no sé si se distingue la variación de tonalidad, que es más clara, es puramente el agua que se vierte sobre el Chicamo, que va a pasar por Benferri. Bien hecha esta primera distinción, yo voy a centrarme un poco sobre las infraestructuras que tenemos en la zona del núcleo, lo que es el Chicamo en sí, dejando aparte la cuenca norte, la cuenca anaranjada, la del Olivar del Señor y de la Victoria, porque carece en principio de infraestructuras hidráulicas notables. La topografía del centro del núcleo es esta que les muestro aquí. La parte más oscura es la parte más alta, la parte más clara es la parte más baja. Hay dos puntos bajos, uno situado a su izquierda y el otro al sur. El sur es una línea blanca o más clara, eso es el cauce, y el otro es el desagüe natural del casco. En esta superposición de la trama viaria con la topografía se tiene ya una visión de cómo parten las aguas desde el centro, que queda el centro histórico, que queda la parte de la cumbre, y esta ya es la superposición con el movimiento que hicieron las aguas durante el episodio de la Santa María. La búsqueda cartográfica, apoyada en los trabajos de Manuel de Gea, arqueólogo, que ya facilita este plano en una publicación, que en su momento fue la única que encontré en referencia a la organización del río de aguas turbias en Benferri, ya marca algunos hitos topográficos que se van a ir repitiendo y que vamos a ir encontrando en la actualidad. El Benferri se estructura como término municipal en dos puntos que están marcados ya en este plano, que es del siglo XVIII, bueno, en estos otros
nos queda de los vestigios de ese primitivo azul, la tenemos todavía por hacer. Pero o bien estos mapas han sido copiados unos de otros, o bien los tres inciden en la misma toponimia. El azul de Benferri estaba en los Venturas, es decir, estaba situado al oeste del término municipal. En el río, en su entrada por el oeste, nace del azul de Benferri y muere por el este en Hortanova y la derivación para los Benferrejo. Actualmente son dos hitos en la limitación tanto al este como al oeste, y al sur por la rambla del Mojón. Es decir, el comportamiento del agua es lo que nos permite establecer cuáles son incluso los límites geográficos del término municipal. O no podría, bueno, es una hipótesis que yo no podría acercarnos a esto. La cartografía histórica que tenemos desde el final del siglo pasado, e incluso la de los términos colindantes, ya reflejan la importancia que tiene el cauce en la definición de un término municipal tan pequeño. Incluso en los años 30, cuando se hacen las minutas para la cartografía nacional, aparecen reflejados aspectos topográficos y de la dinámica del agua con extraordinaria claridad. Bueno, estas imágenes lo voy a ir pasando con un poco de celeridad. Me centraría dentro de la información cartográfica con aquello que nos parece más preciso, que es un trabajo del catastro del año 68, en el cual hay un levantamiento bastante exacto, ¿no? Por lo que hemos podido comprobar por su superposición con cartografía contemporánea, bastante exacto del trazado de la estructura de río. Los hitos se los he identificado en el plano, quizá el tamaño de la imagen no les permita identificarlos con la claridad que a mí me gustaría, pero evidentemente van jalonando el cauce desde el oeste hasta el este, desde las aguas altas hasta la parte más baja. Voy a intentar presentarlo sobre esta cartografía contemporánea para que vean en una primera posición. Esta sería la entrada del agua del río por el oeste. En esta indicación aparecería el azul de los Venturas, del cual derivaría agua para el río Guadalajara sur del término municipal y sería sangrado recogido a través de la rambla del Mojón, la cual converge otra vez en el Cabezo. Un segundo hito sería en la cañada del Conde, donde se bifurca el riego a través de unas estructuras que nivelan el agua, repartiendo el riego hacia izquierdas y derechas. Segundo hito, cañada del Conde. El tercero serían los partidores. Los partidores irrigan o organizan el río en la parte norte del cauce. Doñana serían las estructuras que organizan el río hacia la parte sur del cauce. La convergencia de estos dos brazos otra vez sobre otro punto nos llevaría a vertientes. En vertientes encontraremos otra infraestructura potente. De vertientes tomamos el agua para las dos acequias principales que definen el casco histórico de Benferri hasta hace apenas 50 años, la acequia de Olivar del Señor y la acequia de la Zambuchar. Eran los límites norte y sur del casco. Había que atravesarlos por puentecitos que actualmente se podía volver a recuperar y localizar. Ambas convergían sobre un punto también singular. Ese punto es Lomenferrejo. Lomenferrejo es está fuera del término municipal de Benferri, define su límite y era creo que es alquería, el nombre que se utiliza, una especie de explotación agrícola vinculada al señorío y que marcaba el punto de determinación por el este del término municipal. El cauce principal que les acabo de continuar en esta imagen llega a un punto también de cierto interés, que es Hortanova. Hortanova ha desaparecido, es ya Redován. Estamos llegando a los límites del término municipal de Benferri. Aunque cuando se hizo la circunvalación hace 10 o 11 años todavía quedaba un vestigio que era una especie como de tajamar de piedra que hemos podido localizar. Pasando las aguas de Hortanova se conducirían las aguas hacia Redován y Cox, donde hay dos acequias históricas que están documentadas en el contexto del siglo XV, y el último y más espectacular de todos sería el salto del agua del Parén de Benferri, que es esta estructura de 250 metros de largo por 10 de alto, que dejaría caer el agua hacia la Escorratea y de ahí hacia el término ya municipal de Uruguay. Estas serían las pautas, los 6 puntos en los que podemos encontrar infraestructuras hidráulicas en mejor o peor estado. Lo que podéis ver aquí son dibujos míos, manuscritos hechos en libreta, porque estamos en una fase muy inicial de estudio, porque las infraestructuras, como saben, están abandonadas desde hace 50 años y además fueron muy dañadas por la dana. He recuperado una imagen de cuál era el estado previo a la dana. Estas son unas imágenes extraídas de la publicación que hizo Marologea. Y he
partidor, la divisoria de la zona de la Cañada del Conde, y esta otra imagen corresponde al aspecto que presenta el paredón de Cañada del Conde, uno de los dos después de la Dana, es decir, que sigue manteniendo cierta potencia constructiva y una presencia muy clara en el territorio. Este otro dibujo es un dibujo inicial mío, un croquis de levantamiento de qué es lo que podemos encontrar ahí antes de que desapareciera. Y la estructura es esta, muy dañada en la cimentación por el vuelco de las aguas durante la Dana. Esta segunda corresponde con la parte de partidores. La tercera, perdón, esta es la imagen que corresponde a partidores vista desde otro punto. La cuarta sería Doñana, esta que quedaría al sur de la isla de Cañada del Conde. Una estructura muy potente, compuesta por dos represas y una boquera de derivación para el río del sur. Hay un croquis mío y una imagen que creo que le puedo acompañar de un vídeo muy cortito que grabamos. Disculpen la calidad, es casero, pero se ve. Con todo y con el maltrato y el abandono que ha llevado y después de haber sufrido la Dana, pues la estructura tiene cierta potencia y presencia en el paisaje. Bien. Este sería el quinto hito, los vertientes, que es una presa de derivación lateral que cruza oblicuamente el cauce y deriva hacia la boquera, que esta es la que saca las dos acequias que limitaban el núcleo histórico del Ferre. Aquí tenéis una foto tomada desde la boquera. La persona que está arriba es el alcalde del Ferre, Luis Vicente Mateo, que predica en todo el foro que puede sobre el interés que tiene las infraestructuras en su pueblo. Estos son algunas imágenes tomadas también del muro que contiene la acequia y el salto de agua en el momento en que estaba pasando con la ría de Santa María. Una visión desde la parte inferior. También he seleccionado esta pequeña imagen para que vean la escala que tiene los sillares que hacen la eliminación del agua, ¿no? Y por último, les presentaría los dibujos que hice después de la Dana sobre los daños que sufrió el paredón. Abajo hay una restitución en alzado y, bueno, pues terminaría con esta imagen de la vista del azul desde la parte inferior. Y quizá lo podría dejar. Si tuviera interés para un momento posterior, podría mostrarles algunos de los fragmentos de este vídeo, que es un vídeo que dura 2 horas, que encargué de realizar a una empresa, un operador de dron. Son 2 horas de grabación sobre los desastres, entonces tengo acotados los minutajes que corresponderían a la visión de la infraestructura de la Dana, pero creo que el tema está presentado, es conocido y voy a dar por terminado mi exposición. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría trasladar mi agradecimiento más interforestable aquí en este lugar emblemático y que en parte enlazo con la intervención que les voy a hacer de poner en valor el patrimonio. Y antes que nada, es un agradecimiento indiscutible para la organización, en este caso para el Instituto Juan Gil Albert, de trabajar y poner en valor nuestro patrimonio y aquello que nos interesa a los pueblos. Ha comentado Ángel de la necesidad de los pequeños pueblos, sin duda, más que justificación de la labor de la Diputación que debe hacer en el territorio, y más en este año que conmemoramos el 200 aniversario. Igualmente, agradecer a Estefanía Soler por la organización y yo creo que por las facilidades que nos ha facilitado y la ayuda para todas las personas que hemos participado en estas jornadas. Y participar en esta mesa, como ha comentado Ángel, pues para nosotros es un auténtico placer. Cuando hay personas e instituciones que respaldan esta cuestión, pero sobre todo para el tema que yo les voy a hablar, indiscutiblemente es deudor de los trabajos de 2 compañeros de la Universidad de Alicante aquí presentes. Los catedráticos, tanto por una parte los trabajos de Magdalena Martínez y también, en ese sentido, del profesor Melgarejo, son deudores un poco de aquello que yo les vengo a aportar. Indiscutiblemente, aquellos que trabajamos en ciencias sociales nos basamos en las fuentes, unas veces históricas, pero también
doctrinales, y en este caso para mí lo es. Yo les vengo a hablar de aquello donde desarrollo mi vida y yo creo que es importante que los investigadores tengamos responsabilidad sobre el propio territorio. Principalmente mi acción docente es en Orihuela. Muchas veces para un constitucionalista es difícil trabajar cosas de proximidad cuando el ámbito local lo hemos dejado a los administrativistas. Pero hay muchas cosas que tienen trascendencia constitucional y afortunadamente en Orihuela existen. No solo aquello que hoy les vengo a hablar en materia patrimonial e hidráulica del cuidado privativo de aguas, sino también, por ejemplo, la Cruz de la Muela como la presencia de símbolos religiosos en el espacio público. Pero aquí, hoy, indiscutiblemente, venimos a hablarles sobre el juzgado privativo. Me voy a centrar específicamente con el ámbito del patrimonio jurídico, pero no se puede obviar la incidencia que tiene el Tribunal Constitucional oriolano en la idiosincrasia de las personas que viven en la Vega Baja, porque contribuye a nuestro medio ambiente, a ese medio ambiente que tiene que ser de calidad, como dice el Estatuto de Autonomía, y sobre todo también marca nuestro territorio por sus infraestructuras y por lo que esto supone. Así, por ejemplo, el Rosón Melgarejo ha desarrollado muchísimo al respecto. Indiscutiblemente, el juzgado privativo de aguas ha tenido su reconocimiento muy recientemente, mediante una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero su valor y aportación a la sociedad lleva desde, como saben, un uso milenario del agua. Indiscutiblemente, la incidencia en el territorio ha sido principalmente por los musulmanes, pero también tenemos antecedentes más remotos, como podemos ver en diversos trabajos de compañeros, que podrían oponerse a la época romana. Indiscutiblemente el derecho es resultado de ese uso milenario del agua, de las costumbres de aquellos que la utilizaban y que han generado un derecho. Ese derecho indiscutiblemente se ha ido desarrollando, codificando, pero también hubo un momento en la historia donde fue indiscutiblemente aplicado de forma oral y con las tradiciones. El desarrollo, al final, como hemos señalado, ha afectado, por tanto, al desarrollo de la propia cuenca del Segura, en Orihuela, y ese desarrollo inmenso, incalculable, podemos utilizarlo desde el punto, por ejemplo, de los estudiosos de la ciencia política, utilizando la teoría del órgano. Esa teoría del órgano, donde nosotros analizamos las funciones que tiene cada órgano político atendiendo al funcionamiento del cuerpo humano, también lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista de las infraestructuras, cuando analizamos el porqué de su instalación sobre el propio territorio. En ese sentido, es importante poner en valor todas esas infraestructuras que desde el punto de vista jurídico pues, se contempla su regulación, pero como bien ha planteado Ángel, hay que mantenerlas también y protegerlas. En ese sentido, tenemos que mantener vivas las infraestructuras que tenemos en el territorio, porque el derecho está muy bien para la protección, pero tenemos que implementarlo. Muchas veces tenemos un exceso de normativa que no cumplimos. Y después tenemos que poner en valor todas esas infraestructuras que existen y, como señalaban afortunadamente muy bien la semana pasada, pasar de esas aguas muertas a esas aguas vivas, que al final tienen muchísimo que ver con el ciclo del agua y que muchas veces desconocemos en los territorios. Si atendemos un poco a la visión histórica, indiscutiblemente me veo obligado, como no, a referenciar a la profesora María Magdalena Martínez Almira, aquí presente, y a trabajos que ha realizado en cuanto a dirección de tesis doctorales y estudios suyos. El ámbito jurídico, la regulación como tal del propio tribunal oriolano tiene mucho que ver con sus estudios y sobre todo aquellos que nos aproximamos a él nos vemos en la necesidad de acercarnos. Aunque, como hemos señalado, la primera parte de funcionamiento del tribunal tiene mucho que deber a los antepasados, el punto de inflexión podemos decir que se produce con Alfonso X el Sabio. A partir de ahí, indiscutiblemente, encontraremos ya algunos vestigios que establecen como tal ese reparto en los procesos de
de reparto del agua y de gestión de los recursos. Indiscutiblemente, en ese espacio, aunque eso fue un punto de inflexión, tenemos que tener en consideración el contexto jurídico-político del momento, que conllevó también con las expulsiones de los moriscos o la reconquista. Esto, al final, también generaría el desarrollo de unas normativas especiales y, en ese sentido, el desarrollo de los hombres buenos. Los hombres buenos en la gestión del agua, y en ese caso tendríamos que tener en consideración algunos aspectos como serían los estatutos de Mingot en cuanto al propio funcionamiento del tribunal. Partiendo de estas cuestiones remotas, jurídicas, que indiscutiblemente tenemos que tener presentes, me voy a detener especialmente en la última fase de desarrollo de la propia institución, y más vinculado, si quieren, a partir de la aprobación de la Constitución Española del 78, y por último, con el reconocimiento del Tribunal Oriolano muy recientemente. En este caso, el siglo XIX trajo diversas leyes de aguas. También eso conllevó algunas actualizaciones del propio Tribunal Oriolano, pero sobre todo tenemos que pasar a la última fase de nuestra etapa constitucional. La Constitución del 78 reconocía en su artículo 125 la existencia de tribunales constitucionarios. En ese caso, la Constitución hace un desarrollo y unas posibilidades para que estos tribunales tuvieran una incidencia sobre el derecho, pero indiscutiblemente en la primera recopilación de estos tribunales no se reconoció. Incluso en la conmemoración, como saben ahora, del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, no se hacía referencia expresa, por ejemplo, al Tribunal de las Aguas de Orihuela, cuando sí lo hacía, por ejemplo, de otros territorios de la comunidad, como podría ser Valencia. Al final, el derecho es importante, pero el derecho tiene que hacer también reconocimiento a aquellos territorios. Obviamente, no solo si quieren hablamos más allá del propio juzgado privativo de Aguas de Orihuela, sino en el seno del propio juzgado también hubo incidencias y modificaciones. Así se segregaron, por ejemplo, la propia Callosa del Segura y otros territorios, otras partes de las acequias. Como ven, el patrimonio, indiscutiblemente, desde el punto de vista jurídico, hay unas instituciones, pero no podemos obviar la incidencia de esas instituciones en el propio territorio, en la propia huerta, y ese patrimonio inmaterial que otros territorios sí que lo han reconocido a nivel de la UNESCO. Como se planteaba la semana pasada, es una cuestión que indiscutiblemente dejar fuera a uno de los tribunales de nuestro territorio es algo que no fue lo más adecuado. Posiblemente a partir de ahora tendremos que seguir el camino de su reconocimiento. La Constitución del año 78, como les decía, reconocía esa posibilidad de los tribunales constitucionales tradicionales. Si vamos a su posterior desarrollo mediante ley orgánica, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, veremos que el reconocimiento de Orihuela no existe. Sin embargo, otros tribunales de las mismas características, incluso con una historia menor, pues tenían un reconocimiento expreso. En ese caso tenemos el Tribunal de las Aigües de Valencia o el Tribunal de los Hombres Buenos de Murcia. El Estatuto, como hemos dicho, desde la institución de autogobierno, no reconoció tampoco ese valor de nuestras instituciones de gestión hidráulica en el sur de la provincia de Alicante. Es importante, como vemos también, la necesidad de vertebrar con hechos aquello que el derecho reconoce, pero el Estatuto no lo hizo. Si atendiéramos al derecho comparado, y no me va a dar posibilidad hoy de entrar en gran materia, podríamos analizar las diferencias, la estructura de funcionamiento entre el propio Tribunal de las Aguas y el Tribunal, por ejemplo, de los Hombres Buenos de Orihuela, de Murcia, y el propio Tribunal Constitucional y Tradicional del Juzgado Privativo de Orihuela. Pero, indiscutiblemente, me voy a centrar en el caso oriolano. Al final, el caso de Orihuela no tiene el reconocimiento en una primera instancia, pero posteriormente lograremos ese reconocimiento mediante la ley orgánica, una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial en el año 21.
pero es importante el proceso. El proceso tiene mucho que ver con lo que había sido el funcionamiento del propio juzgado privativo. Los sectores implicados, los regantes, la ciudadanía del territorio, empezaron a hacer peticiones para que tuviera un reconocimiento el juzgado privativo. Obviamente, si queremos a la sazón, de no haber sido reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad a través de la UNESCO, no ser presentado en esa edición que concurrieron de la mano Murcia y Valencia. Posiblemente esa reacción hizo que la necesidad de potenciarlo. Por una parte, vemos que surge desde la propia huerta, indiscutiblemente apoyado de otras instituciones y colectivos como juristas valencianos, la Real Academia de Cultura, y sobre todo también el papel de las instituciones más próximas, de los ayuntamientos y de la propia Diputación. Esa petición, esos acuerdos municipales, se trasladaron a las Cortes Valencianas. Muchas veces, cuando vemos en el arco parlamentario propuestas no de ley, cuando los constitucionalistas lo explicamos, recuerdo a mi maestro que me decía: Paco, pierdes mucho tiempo en esas cosas y nunca van a llegar. Es cierto que me decía que es un pronunciamiento de la Cámara, pero para que tenga consecuencias tiene que consolidarse en una decisión mediante presupuestos o mediante una ley. Esas peticiones populares de la Corporación Provincial, del Ayuntamiento y de la sociedad civil conllevaron a una propuesta no de ley en las Cortes Valencianas. El itinerario de esa proposición en la Cámara Autonómica conllevó a una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en las Cortes Generales, que reconoció el valor como tribunal consuetudinario y tradicional del juzgado privativo de aguas de Orihuela. Por tanto, tiene que ver que es importante. Muchas veces vemos que este tipo de decisiones o de soft law, de derecho blando, no tienen consecuencias, pero afortunadamente cada vez más. Les digo, por ejemplo, esta cuestión jurídica, pero también hay otras cuestiones que afectan, por ejemplo, a las infraestructuras del territorio. Consecuencia de la DANA, las administraciones públicas detectaron otras carencias, por ejemplo, en el ámbito sanitario. Un diputado, por nuestra circunscripción de Alicante, planteó la necesidad de ampliar el Hospital Vega Baja en Orihuela. Ese hospital de carácter comarcal tiene unas carencias. Trasladó, al igual que en el tema de las aguas, la cuestión a las Cortes Valencianas. Las Cortes tomaron una proposición no de ley, es decir, un pronunciamiento a favor de esa necesidad, y hábilmente este diputado lo que hizo fue incluirlo en los presupuestos de la Generalidad, aprovechando que forma parte del grupo parlamentario mayoritario, y eso indiscutiblemente hoy ha empezado, o es una realidad en cuanto a un estudio para el desarrollo y ampliación del hospital. Por tanto, como ven, es importante el valor que la ciudadanía tiene que defender sus propias instituciones. Y en este caso me van a permitir, para concluir, la necesidad indiscutiblemente de proteger la propia institución desde el punto de vista jurídico. Pero no nos podemos quedar en lo jurídico. Tenemos también que proteger esos elementos que determinan al propio juzgado privativo y, por tanto, también a sus infraestructuras. En ese caso, el reconocimiento jurídico tiene que ir mucho más allá. Esta protección tiene que ser transversal, tiene que reconocer otros elementos. Y también, porque no podemos obviar que el funcionamiento del juzgado privativo y sus repercusiones en la Vega Baja han generado también un símbolo identitario, una forma de sentir de aquellos que vivimos en el sur. Indiscutiblemente, quedan cuestiones pendientes. Tendremos que retomar ese reconocimiento como patrimonio inmaterial, pero ahí tenemos que ser críticos, no tenemos que buscar únicamente el sellito, perdónenme por ser tan claro, pero tenemos que no solo buscar el sello, sino proteger aquello que tenemos, y eso es muy importante. Y por último, no podemos obviar, si quieren, el tema del conocimiento de la propia institución.
En ese caso, indiscutiblemente, la institución tiene que darse a conocer, tiene que protegerse. Lo hemos conseguido jurídicamente con esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero ahora tenemos que hacer pedagogía y que la gente la conozca. Indiscutiblemente, este tipo de actividades contribuyen pedagógicamente a que conozcamos las infraestructuras de nuestro territorio. En el caso de Orihuela, creo que es importante las acciones que se realizan, por ejemplo, como la de hoy, o las que organiza el compañero catedrático Melgarejo para difundir estas cuestiones. En ese caso, en cuanto a nuestro juzgado, creo que es importante que la gente lo conozca y, sobre todo, que vean el valor de esas instituciones que han marcado, si quieren, la fisonomía de nuestro territorio y que también han generado el bienestar de su ciudadanía. Esto es un poco lo que les quería contar y, al final, como ven, es un poco aplicar en nuestro ámbito jurídico a veces técnicas y metodologías de otras disciplinas, como podría ser, por ejemplo, la trazabilidad. Al final está muy bien que tengamos una ley orgánica del Poder Judicial que nos lo reconozca al Tribunal Constitucional de Orihuela, pero tenemos que ver qué consecuencias tiene eso sobre el territorio, si tiene una mayor protección, o, por ejemplo, en atención a esa pedagogía, si aquellos ciudadanos, nuestros niños, nuestras niñas, conozcan realmente de esas instituciones jurídicas que tienen en su ciudad. Muchísimas gracias. Bien, muy buenos días. En principio, agradecer al Instituto Juan Gil Albert su amable invitación para participar en esta primera jornada sobre patrimonio hidráulico y en un entorno tan extraordinario como es el Teatro Wagner, que no conocía de ASPE. Por supuesto, agradecer también al Ayuntamiento de ASPE su amabilidad para ceder este espacio singular para estas actividades yo creo que de buena relevancia o de gran relevancia. Es un honor para mí compartir mesa con Francisco Javier, con Ángel y con mi querida amiga Magdalena sobre un tema que viene siendo cada vez más importante para el territorio en el que nos encontramos, para la provincia de Alicante y para la labor que la Diputación viene haciendo, ¿no? En la integración de diferentes cuestiones y también desde el ámbito cultural en la difusión del conocimiento y muy especialmente de algo que nos caracteriza. Si en la provincia de Alicante tiene un hecho diferencial con cualquier otro territorio español junto con la provincia de Murcia, probablemente es la escasez de agua, es el déficit hídrico que sufrimos y la fórmula que a lo largo del tiempo hemos venido como sociedades articuladas preparando para intentar resolver esta cuestión que nos persigue y se agudiza de déficit hídrico. Y esta es la cuestión clave que explica la creación de un patrimonio, no solo un patrimonio físico, sino de un patrimonio institucional y de un patrimonio cultural. Y esta creo que es la gran aportación que desde las tierras de Alicante, de la provincia de Alicante, podemos aportar al conjunto de España y me atrevería a decir que en muchas ocasiones para toda la sociedad europea. Cuando Estefanía, a la cual agradezco su invitación, Estefanía Soler, me dijo que qué tema quería o sobre qué podríamos hablar en esta charla, en esta mesa redonda, me planteé
planteé recurrir a las cosas tradicionales que se vienen haciendo sobre patrimonio, que se han hecho sobre patrimonio, pues sobre las presas, sobre los azudes, sobre muchísimas otras cosas. Pero pensé que había algo que a veces no es tan visible, no es tan claro a los ojos de la ciudadanía, y que han requerido de un esfuerzo extraordinario, y que en el caso de la ciudad de Alicante, concretamente, se planteaba una oportunidad de explicar cómo resolver un problema en una ciudad que no tiene un río, que no tiene ni siquiera un aporte fluvial permanente o intermitente de calidad suficiente para garantizar el abastecimiento. Y centré de alguna manera la idea en esta cuestión, porque a veces esto que no se ve quizás sea lo más importante, y es la voluntad de los habitantes de un espacio concreto de resolver sus problemas más esenciales, más vitales, y entre ellos, sin duda alguna, el problema del abastecimiento urbano es el clave, es el principal, que todos los ayuntamientos, todos los entes locales tienen como prioridad. Bien, yo intenté hacerle una muy breve síntesis de cuál era la situación a finales del 19, a mediados del 19, y cómo ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX e incluso el XXI. Y quiero, por favor... ¿No? ¿Y por qué no se permite? ¿Cómo se ha hecho esto? No sé qué, no sé. Quizá no para ayudar. Sí. Sí. Es que hemos intentado hacerlo con... Eso no es. Se ponía en modo presentación. ¿Ahora sí? Sí, les comentaba que a mediados del siglo XIX la ciudad de Alicante entra en pánico, entra en un auténtico colapso hídrico, ya que no tiene capacidad con sus recursos propios, es decir, con los recursos de dentro del propio municipio, con las fuentes que tradicionalmente habían abastecido a la ciudad, para dar ese servicio al conjunto de los ciudadanos que en este momento vivían en dicha ciudad. Es decir, la fuente de la Goteta, las fuentes próximas al centro de Alicante actual, se habían prácticamente secado o no daban suficiente rendimiento como para generar estas posibilidades. ¿Cómo se abastecía en parte la ciudad de Alicante antes de esta situación tan grave? Pues una de ellas es los aljibes, los llamados pozos de Garrigós, que se encuentran, como ustedes ven en una de las fotografías, a la falda del monte Benacantil, del Pazo del Castillo, que, como su nombre indica, son aljibes, es decir, recogen agua de las laderas del Benacantil cuando llueve. Y recogen agua, también tienen una función, entre comillas, de defensa de avenidas para el barrio de Alicante y para ese entorno, pero tienen una capacidad relativamente pequeña, muy pequeña para los 30-35.000 habitantes que tiene Alicante en torno a 1880-1870. El problema se va agudizando, y les cuento algo que es realmente extraordinario, y es que incluso se montó una planta desalinizadora, quizás la primera de toda Europa, en tierra firme, en la ciudad de Alicante, que daba como rendimiento medio litro de agua al día por habitante. Es decir, esto es algo insólito, insólito. Nosotros que nos dedicamos en el Instituto del Agua a plantear y a difundir y a gestionar incluso plantas desalinizadoras como la de Torrevieja, de 80 hectómetros cúbicos, pues es una maravilla encontrarnos con esta cuestión, con este referente y con este referente histórico en nuestra ciudad.
Estos pozos de Garrigós, quizás se remonte a alguno de ellos a época islámica, pero lo que está datado es que proceden 2 de ellos al menos del siglo XVI y posteriormente adquieren el nombre de Garrigós por el albañil que termina cubriéndolo a finales o a mediados del siglo XIX. Esto no tiene más valor que entre comillas, de un aljibe más o menos grande, pero incluso en ocasiones pequeño para las necesidades, es uno más de las necesidades. El resto de la población, ¿cómo se abastecía? Con pozos propios, con aljibes propios, aljibes propios, quienes tenían acceso a esa posibilidad de recoger las pluviales y almacenarlas en su casa. Pueden imaginar la penuria y los problemas de salubridad pública que esto podía generar con permanente asiduidad. ¿Cómo se empieza a intentar resolver este problema? Bueno, pues tenemos esta situación que yo les planteo, que ¿cuál es la situación de partida a finales del siglo XIX? Pues tenemos repartidores de agua, aguadores en la ciudad de Alicante. Pero esta imagen, que es de 1907, no crean que ha desaparecido tan pronto de nuestra provincia, porque en 1960 y en 1968 seguimos teniendo aguadores, por ejemplo, en la Vega Baja y en Torrevieja especialmente. Es decir, en un momento que empieza a modernizarse, a moverse de alguna forma el turismo internacional, etc., la forma de abastecimiento de Torrevieja, por ejemplo, era básicamente a través de repartidores de agua, lo cual es sorprendente y curiosísimo. Y de ahí la importancia que tiene la mancomunidad de los canales del Tayrilla, como más adelante diré, como infraestructura, en este caso institucional, fundamental para el desarrollo económico, social de la provincia de Alicante en su conjunto, ya que afecta a más de 35 municipios. Y por supuesto la llegada de las aguas del trasvase Tajo Segura para, de alguna manera, dar garantía al recurso de abastecimiento para todos esos municipios, incluyendo a Aspe, que fue uno de los últimos que se incorpora a la mancomunidad del Tayrilla. Bien, esa imagen de los aguadores responde a algo esencial, que hay escasez y que no hay redes de distribución de agua. ¿Cómo se pretende solventar esta cuestión? El primer intento es traer agua de fuera. Dijimos que hasta ese momento, con los pozos de Garrigós, era agua interna de la propia ciudad de Alicante, y las fuentes y los manantiales que existían, aunque estaban prácticamente secos. Se intenta traer agua de otros lugares, de otras proximidades. En este caso, el proyecto de la Alcoraya de 1880. Por cierto, este proyecto de la Alcoraya de 1880 sigue funcionando. Esto que ven en la imagen son los depósitos de agua que en la actualidad gestiona AMAEN, pero son depósitos de agua de 1881 y que, como les digo, tengo muchas más fotografías, pero creo que con esta era más que suficiente para saber a qué nos estamos refiriendo. Sencillamente es un aljibe multiplicado por muchas veces, como ven, es mucho más grande que los pozos de Garrigós. Y ese agua en la actualidad se dedica para abastecer el diseminado de esta zona, de la Alcoraya y de algunas zonas de Tarque. Es decir, que no está conectada totalmente a la red de AMAEN en alta, como hace para el conjunto de la ciudad de Alicante. Bueno, la imagen de la derecha es cómo se nutría, porque ese agua de la Alcoraya se vendía por aguadores o se iba directamente a determinadas fuentes en el conjunto de la ciudad. Bueno, esta imagen es de finales del siglo XIX, principios del XX, pero les puedo decir que tengo imágenes de 1940 y de 1950 que en nada difieren de esa imagen que ustedes están viendo en la pantalla. Es decir, el problema del abastecimiento de una ciudad, de la primera ciudad de la provincia como es Alicante, seguía siendo el más importante para ser resuelto. Como les decía, hay cuestiones que no se ven dentro del patrimonio hidráulico y por uno es la red de abastecimiento, pero tan importante como la red de abastecimiento es la red de saneamiento.
a la cual se le dedica en muchas ocasiones muy poco espacio en los temas de patrimonio. Nosotros consideramos que es absolutamente esencial y, de hecho, la mayor parte de las inversiones en la actualidad, cuando nos referimos a los temas del agua, no es tanto el problema de la captación y distribución del recurso para el abastecimiento como el saneamiento, depuración y, en su caso, reutilización. Es decir, los mayores esfuerzos de carácter financiero y económico se dirigen precisamente al saneamiento. Y esto siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y primero, naturalmente, garantizarse la captación y el abastecimiento, pero también qué hacemos con las aguas una vez utilizadas, ¿no? ¿Qué hacemos con las aguas grises? ¿Dónde van? ¿Cómo se gestionan? ¿Qué papel juegan? Porque tienen una importancia capital, sobre todo desde un punto de vista sanitario, y mucho más en un espacio como el nuestro de sequía y de escasez casi permanente. El siguiente hito en intentar resolver de alguna forma, con dar continuidad al abastecimiento de la ciudad de Alicante, va a ser la llegada del agua de Sax, del municipio de Sax. Es agua, en este caso, hipogea, agua subterránea, y fue el comienzo de la ciudad moderna. Si no podemos hablar de Alicante como una ciudad moderna hasta 1898. Fíjense qué fecha, unos meses antes o después de que la independencia de Cuba, de la guerra de Cuba, etc. En fin, lo que significó para el conjunto de España en la pérdida de los restos del imperio, etc. Y cómo estamos inmersos en un problema y el inicio del regeneracionismo que tanta importancia ha tenido para todas las políticas hidráulicas a partir de esa fecha y que curiosamente se fundamenta en el desastre llamado en términos generales del 98. Bueno, aquí ven algunas imágenes de la traída del acueducto, de los acueductos de la Coralla, perdón, a ver si soy capaz de apagarlo, como les digo, del acueducto que procede de Santa Eulalia en Sax. Bien, las imágenes son bastante elocuentes y ya las infraestructuras son propias ya de la industrialización, y es un camino suficientemente largo, estamos hablando de en torno a 55 kilómetros y con unas inversiones. ¿Y quién hace esto? Pues lo van a hacer principalmente una empresa belga, una empresa privada, que su objetivo principal, naturalmente, va a ser obtener beneficio con la venta de un producto escaso como es el que tenemos. Esta empresa es el origen de la actual AMAEN, de Aguas Municipalizadas de la provincia de Alicante, que se constituye en sociedad mixta cuando acaba la concesión que tenía esta empresa, que luego fue pasando a otras manos. El origen fue esta empresa privada, y que posteriormente fue pasando por otras manos hasta llegar a hacerse municipalizada y generar la empresa mixta de ayuntamiento y la gestionaria en la actualidad Veolia, la Ría Sirosue, en fin, lo que conocemos en la provincia como Hidralco, ¿no? Como les decía, tiene 55 kilómetros de longitud y era capaz de aportar 10.000 metros cúbicos de agua al día, menuda diferencia con respecto a lo que teníamos antes del establecimiento de estos recursos. Estaba formada por 20 sifones, 60 desagües, 21 puentes, 7 túneles, y costó, esto es importante, 6 millones de pesetas. Los 6 millones de pesetas serían el equivalente en la actualidad en torno a los 3.000, 4.000 millones de euros. ¿Cómo llega el agua de Sax a la ciudad de Alicante? Pues va a llegar a través de fuentes públicas, principalmente, fuentes donde había que pagar para adquirir ese agua. Solo había algunas fuentes dedicadas a las personas de menores recursos que pudieran abastecerse, pero no hay una canalización directa solo algunas casas, vamos a llamar de renta alta, donde podían tener acceso prácticamente a lo que hoy llamaríamos agua corriente, pero muy pocas casas, ¿no? Y ahí tienen la inauguración de la llegada de las aguas a Sax, en la plaza hoy llamada Gabriel Miró, en 1898. Entonces se llamaba Plaza de Isabel II, y es esa plaza tan bonita y tan que hoy tiene los pavorreos, etcétera, que tenemos en el centro de Alicante.
Pero fíjense en el decorado y en las personas, etcétera, que aquello fue un auténtico acontecimiento, junto probablemente con la llegada del ferrocarril, el acontecimiento más importante que surgió la ciudad de Alicante ya en las postrimerías del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX. Bien, ahí tienen una imagen. El otro día me fui precisamente a la plaza para ver la plaza en la actualidad, ¿no? Del momento del que se monta la fuente, ¿no? De 1918 por Vicente Bañuls, uno de los mejores escultores de nuestra provincia, y la foto en la actualidad, ¿no? de la aguadora, que así se llama, pues es una señora que está vertiendo agua y que hace referencia precisamente a los aguadores, a la venta del agua, y hace referencia a que el agua no es agua corriente, sino que es agua que se lleva pretaporte. Bien, siguiendo con el discurso, de alguna forma, el siguiente gran hito de importancia para la ciudad de Alicante desde el punto de vista del patrimonio hidráulico y de la hidráulica va a ser la llegada de las aguas de la Mancomunidad de los Canales del Teguilla en 1958. El primer inicio de la llegada de las aguas de los Canales del Teguilla en 1958, porque esto había que desarrollarlo, había que tapar. La ciudad de Alicante, junto con Orihuela, en nuestra provincia, forman parte de la Mancomunidad de los Canales del Teguilla desde 1927, cuando se creó esta institución para resolver los problemas de agua de la base naval de Cartagena. De hecho, su centro de operaciones está en esta ciudad y las oficinas centrales, etc. Es un organismo autónomo dependiente del Ministerio, va cambiando en este caso de transición ecológica. Y lo importante para la ciudad es que modifica radicalmente, si hemos pasado de la ciudad moderna que se establece con el acueducto, con las aguas procedentes de Sachs, pasamos a la ciudad contemporánea. La ciudad contemporánea, es decir, lo que conocemos hoy, es gracias a la mancomunidad, a la llegada de la Mancomunidad de los Canales del Teguilla. Y eso lo pueden observar en los volúmenes que trae la Mancomunidad de los Canales del Teguilla, que por cierto es una gran desconocida en la propia ciudad de Alicante. La gente abre el grifo y no sabe de dónde viene el agua que todos los días viene, porque incluso el agua que procede de la desaladora de Alicante 1 y Alicante 2, procede o está gestionada, son propiedad de la Mancomunidad de los Canales del Teguilla. Es decir, y del trasvase Tajo Segura. Es decir, que pasamos de los 47.000 metros cúbicos por segundo procedentes de la Mancomunidad a sumarle esos 20.000 metros cúbicos por segundo que proceden, en este caso, de Sachs. Es decir, más que se duplica el volumen de agua que dispone. ¿Y qué significado y qué importancia tiene esto? Pues que realmente la ciudad de Alicante entra en la contemporaneidad, como le estaba comentando, y la imagen de la Plaza del Mar es absolutamente maravillosa. Esa imagen que ustedes tienen ahí de corte absoluto puede ser de cualquier país europeo, pero les recuerdo que simplemente tengo fotos del año 58 y del año 52 y del año 54 de gente a por agua muy parecidas a las de finales del siglo XIX. Sin embargo, en el transcurso de muy poco tiempo, de los 3 años, cambia la fisonomía no solo de la ciudad, sino incluso de los habitantes de la ciudad. Pues esa foto, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque es muy expresiva de un cambio de tiempo radical con respecto a lo anterior. Y además que trajo, además de la garantía de abastecimiento para el conjunto de la ciudad, nuevos desarrollos urbanísticos y especialmente de carácter turístico. Y ahí tienen 2 fotografías de la playa de San Juan. No les he puesto una anterior, donde prácticamente no había ningún tipo de edificación, a mediados de los años 30, de los años 40, que hay muy pocas edificaciones, como pueden observar, y cómo ya está prácticamente urbanizado, empezar a urbanizarse en los años 60 y sobre todo en los años 70, que se consolidará como uno de los espacios más importantes de la propia ciudad, y de hecho es la expansión de la ciudad hacia el norte, es la gran apuesta urbanística que solo es posible que se llevará a cabo gracias a los recursos de la Mancomunidad de los Canales del Teguilla. Y por eso su gran expansión va a ser sobre todo a partir del año 79-80, con la llegada de las aguas del trasvase Tajo Segura, que alimentan en más de un 50% a la Mancomunidad de los Canales del Teguilla. Y lo
mismo sucede con todos los municipios de la Vega Baja del Segura, es decir, los 32, 33 municipios creo que son de la Vega Baja del Segura, que se ven beneficiados por esta gran infraestructura de carácter estatal, que es la Mancomunidad de los Canales del Taguilla, que genera hasta ese momento una situación distinta a lo que teníamos, estoy hablando de los años 80, 1980-81. En ese momento no había redes de agua suficientemente consolidadas para el abastecimiento de las poblaciones. Les puedo decir, y es una anécdota, que la enfermedad del tracoma, que es una enfermedad que afecta a los ojos, porque se llama una multitud de legañas, consecuencia de beber aguas salobres o no son totalmente de buena calidad, era una de las enfermedades más claras que existía, por ejemplo, en la ciudad de Elche. En la ciudad de Elche. Es decir, una enfermedad que asociamos al tercer mundo, y sencillamente por no tener un abastecimiento de calidad y de cantidad suficiente para todos los servicios higiénicos y de abastecimiento que requieren las personas en este. Y lo mismo sucedería en Orihuela y en otros lugares donde tienen un abastecimiento francamente mejorable y que se hace a partir de los años 80. Incluso enfermedades descartadas bíblicamente como la del cólera, todavía tenemos brotes de cólera en los años 70 y 70 y tantos, en la Vega Baja y en otros lugares de la provincia de Alicante. Todo eso se ha podido resolver y solucionar extraordinariamente bien gracias a la creación de infraestructura, en este caso física y institucionales, de traída del agua para el abastecimiento y para el crecimiento económico de estos espacios, porque no olvidemos que también están los aparatos industriales que dependen, es decir, los polígonos industriales, los parques industriales que dependen de estas redes de agua. Bien, voy terminando. Como les puse el mapa de la ciudad de Alicante, no quería dejar de hacer alguna referencia al caso de Tabarca, porque también es un municipio de Alicante. Y vemos cómo la solución al problema del agua en Tabarca es a partir de 1984 con una conducción de 5 kilómetros que conecta a la isla con el continente para tener un agua de continuidad permanente. Y hasta ese momento, ¿cómo se abastecía Tabarca? Pues con ese aljibe, con esos tipos de aljibes públicos que tenéis ahí. Esa foto es del año 50, pero vamos, esa foto puede ser reproducida hasta el año 1979 sin ningún problema, porque hay una red, quienes habéis conocido Tabarca, hay una red de aljibes a lo largo de la isla, pero no era suficiente ni siquiera para mantener una población relativamente pequeña de la isla, pero conforme se va desarrollando turísticamente y tiene la afluencia, etc., es imposible, es insostenible mantener esta cuestión. Se lo pongo como una anécdota, pero también como la importancia de establecer redes permanentes de abastecimiento garantizados en el tema del patrimonio, en este caso hidráulico. Bueno, los servicios que son gestionados por AMAEN en la actualidad no solo se refieren a la ciudad de Alicante, sino que prácticamente casi todos los pueblos del entorno de la Lagartí y algunos del Vinalopó son abastecidos en parte por AMAEN, por Aguas Municipalizadas de Alicante. Y no quiero dejar de hacer referencia a otro tipo de infraestructuras, porque me duele mucho que se queden los temas de patrimonio en lo que llamamos patrimonio histórico, porque no es solo patrimonio histórico, tenemos que aprender a valorar las infraestructuras, sobre todo aquellas que son extraordinariamente novedosas, como es el Parque de Valmarjal en la ciudad de Alicante, que no solo es un parque inundable, un parque de, entre comillas, de resolución de avenidas, sino también esas aguas lo que hacen es retirar contaminación que luego posteriormente, cuando pasa la ola de crecida, es depurada en la depuradora de Monteongefia. Es decir, y luego por otro lado la imagen de la derecha que tienen el tanque de tormentas de San Gabriel, que precisamente también sirve para lo mismo, es decir, para limpieza, en este caso subterráneo, es como un gran aljibe subterráneo, que son infraestructuras aquellas que no se ven y que tienen una función extraordinaria. Si ustedes van al Parque de Valmarjal, hoy todos estos árboles ya están crecidos, es un parque más, y probablemente si nadie les cuenta que es un parque de inundable, pues seguramente no lo sabrían, no serían capaces de detectarlo. Pues tiene esa doble función, una función ambiental y una función
de corrección en parte de avenidas. En conclusión, la ciudad de Alicante dispone de un abastecimiento cuya procedencia de agua es diversa, contando con recursos endógenos, como vemos, exógenos, superficiales, subterráneos, convencionales y no convencionales. Ya esto hago referencia a las plantas desalinizadoras, aunque no haya puesto ninguna imagen, pero ya todos, como las tenemos ya en la memoria, pues Alicante Ciudad tiene Alicante 1 y Alicante 2 dentro de su término municipal, para precisamente no solo para ellas, sino para que está gestionada por la Mancomunidad Local del Televilla. Esto ha dado lugar a un rico patrimonio hidráulico que conviene proteger, coincidiendo con mis compañeros de mesa, y cuidar para las generaciones actuales y futuras. Nada, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Instituto Juan Gil Albert la invitación para estar en esta mesa, en este encuentro, en estas jornadas. Me siento muy honrada y también, por supuesto, de compartir mesa con colegas de la Universidad de Alicante, de la Universidad Miguel Hernández y también de los pueblos de la Vega Baja, con los que también me siento identificada y verán ahora la razón de este trabajo que está en consonancia con esa vinculación personal y afectiva con la Vega Baja. Agradecer también la deferencia que han tenido al esperar por tiempo de 5 minutos después de la hora de inicio, ya que me he demorado más de lo que esperaba o pensaba en el acceso hasta el Teatro Wagner. Muchas gracias y presento aquí mismo mis disculpas. He hecho un pequeño esquema sobre lo que quería hablarles. También es cierto que cuando se me invitó a participar, no recuerdo ya cuándo fue y tampoco recuerdo si era muy consciente del título que daba para esta exposición, porque parece que va del suyo que después de haber realizado un estudio por encargo de la Cátedra del Agua sobre los juzgados privativos privilegiados del agua, los juzgados privativos y privilegiados del agua, parece que lo suyo hablar de esta temática. Aquí veo en la mesa que la pluralidad es la nota dominante y ahora mismo pensaba, y ahora voy yo a reconducir otra vez el tema inicial a lo que es jurisdicción del agua, regadío tradicional. Me agrada el que el público asistente tenga la idea de que la cultura del agua se puede abarcar desde puntos de vista distintos y que ese pluralismo yo creo que está también reflejado en los miembros de esta mesa. En aquel momento el título era el que ustedes ven, regadío tradicional. Regadío tradicional es un vestigio del pasado. Ese regadío es un término que aparece denostado en el ámbito, podríamos decir, económico y social. Ese regadío tradicional tiene un peso específico en la actualidad. Simplemente decirles que, a tenor de los datos ofrecidos tanto por Cenacore como por el Ministerio, por el Gobierno de España, aproximadamente, con una diferencia de unas 100.000 hectáreas, es cierto que aproximadamente entre 880.000 y 900.000 hectáreas son de regadío tradicional y que, hoy por hoy se llega a unos 9.000 regantes que siguen haciendo uso de unas técnicas de un patrimonio a duras penas y con ciertos inconvenientes, pero que para otros países sigue siendo un modelo respetable y un modelo que responde a una tradición histórica. En cualquier caso, el planteamiento ya de esta intervención partía como punto inicial del concepto regadío tradicional, que también cuestiono ha de ser considerado patrimonio inmaterial. El segundo término que introduje en este título era gestión del agua. Gestión del agua, ¿a quién compete esa gestión del agua en materia de regadío tradicional? A los interesados realmente en el agua,
a las personas competentes en el conocimiento del uso y la distribución del agua. Y en tercer lugar, podríamos decir, una llamada de atención o una reflexión sobre el papel que en ese regadío tradicional y gestión del agua tienen los juzgados de aguas. Adjetivados, como ya les he dicho anteriormente, de manera plural, por intereses, podríamos decir, ajenos a los de los propios regantes, más de carácter ordenancista y de carácter político, pero que todos, yo creo que todos los que estamos aquí, e incluso todos los que conocen el tema de la agricultura, pues saben rápidamente identificar con una institución que de forma tradicional pues ha gestionado y administrado el agua. Y digo de forma tradicional porque se ha visto sometido a un devenir temporal y a un devenir en el que, bueno, pues intereses de distinto carácter han llevado a la práctica, podríamos decir, de valoración, infravaloración o minusvaloración de esa actividad tradicionalmente realizada por los juzgados de aguas. Los juzgados de aguas en realidad son una reminiscencia de un modelo milenario, ya lo decía el doctor San Juan refiriéndose al de las aguas de Orihuela. Es un modelo de gestión y tradición con unas características que son singulares y que justifican esa especialización de esta jurisdicción, en el sentido de que la coparticipación y la corresponsabilidad en la gestión del agua son prioritarias y lo han sido así para todos los regantes y para todas las comunidades de herederos desde tiempo inmemorial. Pero que, como ya les decía, se ha visto sometido a un devenir, a una serie de circunstancias, a unos hitos, que también ahora aludiré a los mismos, y que, bueno, nos hacen o nos obligan a pensar en el papel que ha tenido durante aproximadamente siglo y medio el Estado y en concreto esa acción o actuación intervencionista, en muchos casos, bueno, porque no había otra manera de hacer frente al Estado y a la conservación del determinado y concreto patrimonio hidráulico, y luego también que se ha visto amenazado, y esto a mí me parece lo más importante y lo más interesante, y aquí hay una solución de continuidad hasta el momento, por la injerencia de agentes externos. Y cuando digo injerencia de agentes externos, no me estoy refiriendo solamente a externos respecto al ámbito local, sino podríamos también incluir externos, o establecer una analogía entre externos y extranjeros. Habida cuenta de que desde finales del siglo XIX la inversión de capital extranjero va a condicionar también el modelo, ese modelo tradicional de regadío que hay en nuestro territorio. Todos podríamos pensar, pero es que de otra manera no hubiera sido posible el hacer acaparamiento de agua o proveer de agua a determinadas acequias que no lo estaban, o el haber desarrollado otros sistemas de regadío, por ejemplo. Estoy pensando en el Progreso o estoy pensando en pliegos de Levante. Efectivamente, así es. Pero eso ha tenido un coste y ese coste ha afectado a instituciones, como ya les decía, que tienen una raigambre milenaria. El propósito de la jornada, me detengo en ello también, es valorar el patrimonio. Claro, el patrimonio vinculado a la cultura del agua. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, proponer medios para la preservación de ese patrimonio hidráulico. Y a mí ese punto de partida que se ha fijado por parte del Instituto Juan Gil Albert para organizar estas jornadas, pues también me ha servido de reflexión. Desde luego, la proposición o la propuesta de medios de cara al futuro es loable. Y lo que hace, o a lo que nos obliga es a pensar en el futuro a partir del presente, pero sobre todo conociendo el pasado. Entonces, lo que no podemos hacer es pensar cómo mejorar o cómo preservar el patrimonio y la cultura del agua en nuestro territorio si no sabemos lo que está pasando en la actualidad o si desconocemos de dónde viene la situación que estamos viviendo actualmente. Hay muchos puntos de partida. Yo uno de ellos, o entre los muchos puntos de partida, ya les he dicho que todas
todas estas reflexiones vienen a partir de un trabajo, de un estudio, de un informe jurídico sobre esos juzgados y su actividad a lo largo de los siglos. Como bien decía el doctor San Juan, la historiografía, bueno, pues se ha fijado mucho en el periodo islámico sin prestar la suficiente atención al periodo romano, y yo, que he trabajado toda mi vida en la línea del derecho andalusí, pues ahora en el último informe destacado el importantísimo papel del derecho romano, del derecho hispano-romano, en todo, en las infraestructuras y sobre todo incluso en la organización de la gestión y administración. Lo que sucede es que hay un periodo en el que tiene lugar la extensión de los cultivos, o sea, esa idea de cultivos intensivos extensivos. Nuestro territorio peninsular ha pasado por distintas fases de expansión y extensión del cultivo, por motivos, pues ya les digo, de llegadas de poblaciones o de gentes de otros lugares del Mediterráneo, como luego de repoblamiento por parte de los propios cristianos de lugares habitados por los cristianos, y luego con el periodo de la Ilustración, donde se hace un planteamiento sobre la optimización de los recursos. Es decir, hay distintas fases, hay distintos momentos, y en todos aquellos momentos en los que se ha sentido la necesidad de más recursos, de más tierra puesta en explotación, evidentemente eso ha trastocado bueno, pues, el equilibrio que se hubiera desarrollado hasta el momento por parte de instituciones dedicadas o centradas específicamente en esa gestión y administración del agua. Pero ya les decía, como punto de partida, bueno, pues como punto de partida yo he analizado, así a grosso modo, el Plan de Gestión Integral y Modernización del Regadío, aprobado por Real Decreto 287/2006 de 10 de marzo. En ese plan de gestión integral hay otros muchos planes que, bueno, citaré de forma puntual. Es el caso del plan de 1883, o es el caso del plan de 1937, que viene de 1936 y que, bueno, es derogado por razones políticas con motivo de la guerra civil y retomado por el presidente de la República, Manuel Azaña, siendo ministro de Obras Públicas, Julio Jus Jimeno. Pues hay varios planes, hay distintos planes. En todos ellos se introduce el término modernización. Claro, cuando uno analiza este plan, el que les he dicho del 2006, y uno de los cuadros en los que se intenta explicar de forma gráfica cómo, en qué consiste esta modernización, yo me doy cuenta a voz de pronto que el papel que tienen ahí los regantes es prácticamente nulo. Desde luego se enfatiza la necesidad de sostener la sostenibilidad. La sostenibilidad en distintos ámbitos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, es precisamente en esos dos donde bueno, pues se cita directamente a los regantes o indirectamente. Pero de las 12 secciones que componen el cuadro que explica en qué tiene que consistir ese plan de gestión integral y modernización, solamente hay dos, y en la base, donde hay una referencia a los regantes, y no quedan precisamente muy bien parados, o al menos así lo veo yo, es un análisis personal. Ahí, precisamente, en materia de sostenibilidad social, se incide en la necesidad de apoyar al regante y de potenciar la aceptación social del regante. Pero en materia de sostenibilidad ambiental, y en este caso ya de manera indirecta, se pone el acento en la necesidad de mantener y conservar el patrimonio y de propiciar las buenas prácticas. Bueno, si nosotros hacemos una abstracción respecto a cuál es el papel de los regantes, lo primero que tenemos que pensar es a ellos a quienes les corresponde mantener las infraestructuras, bueno, con la ayuda de las instituciones, ya saben ustedes, locales, bueno, y ahora en este caso ya de carácter autonómico, y ejercer esas buenas prácticas. ¿Acaso no lo venían haciendo desde tiempo inmemorial? ¿Acaso la tradición milenaria no deja constancia de que los regantes siempre conocieron cuáles eran los recursos que tenían, qué tierra estaban trabajando
y cómo tenían que distribuir el agua de forma racional para que todos pudieran regar y que cuando alguien no podía regar o que no quería, mejor no podía, no, cuando alguien no quería regar, dar la oportunidad a otros regantes para poder aprovechar esa agua. E incluso cuando ya nadie en el curso de una acequia o de un río utilizara el agua, permitir o favorecer que esa agua fuera al mar finalmente para iniciar otra vez el ciclo del agua. ¿Acaso esos regantes no han desarrollado buenas prácticas desde tiempo inmemorial, sabiendo cuál es el agua que necesitan para regar cítricos u hortalizas y no, como comúnmente se dice en el ámbito de la huerta del Segura, sonregar, que no es nada beneficioso para las tierras, como tampoco es beneficioso que el agua que no cala en la tierra pase a la tierra de otros vecinos que a lo mejor no necesitan el agua? Bueno, estas cuestiones actualmente a lo que dan lugar es a pensar dónde está el regante, o sea, qué papel tiene el regante o cuál es el papel que el Estado, habida cuenta de que es el Estado que tiene que determinar cuáles son las competencias en materia de aprovechamiento y determinar junto con las comunidades autónomas cuáles son las mejores opciones para ese desarrollo y estar al dicho por las leyes de acompañamiento, que son las que finalmente van a determinar qué recursos utilizar e implementar para el desarrollo de esa agricultura o esa mayor sostenibilidad y optimización de los recursos. Les decía, ¿qué visión tiene el Estado, digamos el Estado en sentido general, del regante? Cuando se diseñan estos planes de modernización del regadío, ¿acaso se piensa que los regantes no están lo suficientemente instruidos o que no saben lo suficiente sobre cómo utilizar el agua? Claro, todas estas cuestiones tienen que ver con las propuestas y los modelos de modernización del regadío a costa de otras propuestas a las tradicionales, es decir, el riego a manta por el riego por goteo, lo que ha dado lugar a que en la actualidad se presente como dato fehaciente de esa modernización el que se ha reducido el regadío tradicional a manta en un 20% en el periodo comprendido entre 2010 y 2020 y que eso verdaderamente ha supuesto un aumento de tierras regadas bajo otras modalidades y otros sistemas, podríamos decir, más sostenibles. No lo niego, pero también hay que tener en cuenta que esa reducción del regadío tradicional obedece a la falta, en parte, de fondos suficientes para procurar el mantenimiento y el sostenimiento de infraestructuras que tradicionalmente han prestado un servicio y que desde tiempo inmemorial han necesitado una puesta en marcha y han necesitado una adecuación. Y es ahí precisamente donde podemos señalar que el sistema quiebra y quiebra en un momento concreto. ¿Cuándo quiebra ese sistema en el que, a partir de, ya les he dicho, de una reflexión sobre documentación de todo tipo, documentación, legislación y también documentos de aplicación del derecho, sentencias, concordias y acuerdos desde prácticamente el siglo XII hasta la actualidad, se puede evidenciar que siempre primó entre los regantes la idea de sostenibilidad, es decir, de no ir en contra de lo que la naturaleza ofrecía, sino de aprovechar esos recursos de la mejor manera posible. Les decía, ahí es cuando quiebra el sistema, cuando se plantea que ese sostenimiento de las infraestructuras precisa de una mayor inversión. Esto tiene lugar prácticamente a finales del siglo XVII y principios del XVIII, cuando se plantea la modernización también de la producción agrícola en nuestro país y cuando los informes de arbitristas, de ilustrados y también de progresistas, ya cuando estamos en el siglo XIX, lo que proponen es hacer una remodelación
en el sistema de producción agrícola. Y esa remodelación, esos cambios van por inversiones para el mantenimiento de las infraestructuras. ¿A quién competían esas inversiones desde tiempo inmemorial? Pues a los regantes, a los usuarios del agua, que de forma, podríamos decir, responsable y en virtud de esa corresponsabilidad hacían frente a las mismas con carácter anual. Bien, es cierto que supervisado desde la institución local, que era la que competía verdaderamente el tener pues todo el patrimonio hidráulico en condiciones. Pero esas inversiones no eran suficientes, y sobre todo cuando lo que se propone es ampliar la producción agrícola, es decir, optimizar recursos y poner nuevas tierras en producción. Y es ahí cuando el dilema entre inversión en nuevas infraestructuras o inversión en las ya existentes da lugar a un cambio en la balanza y a un verdadero problema desde el punto de vista, podríamos decir, central del Estado, de la monarquía hispana, que sabe que el real patrimonio no es suficiente para hacer frente a todas esas propuestas y comienzan a arbitrar, comienzan a discutir incluso otras inversiones, otras fuentes de inversión e incluso el poder asumir las mismas desde otras instancias. Todo esto, yo les estoy comentando aspectos que son, podríamos decir, elementos que forman un conjunto. Es como si estuviéramos ante un puzzle para poder comprender dónde estamos en la actualidad a partir de la intervención de distintos factores y elementos, de distinto también carácter económico, social y sobre todo político, y que tienen que ver con políticas también de mejor conocimiento de la situación. ¿Y ese mejor conocimiento por dónde pasa? Pues ese mejor conocimiento pasa por conocer las leyes, las normas, las costumbres, las reglas que se están utilizando para la gestión y distribución del agua. Y en un enfoque particular se piensa que son los juristas, son los expertos en derecho quienes mejor van a conocer y a transponer esas costumbres y esas normas sobre el papel. Habida cuenta de que hasta prácticamente el 18 muchas de esas normas, muchas de esas costumbres tienen carácter oral y pocas veces se han recogido por escrito. Es ahí cuando el intervencionismo estatal se centra en una política de recopilación de legislación sobre aguas e incluso, y esto ya en el siglo XIX, de elaboración de una ley general para todo el territorio, que explica o que se explica a partir de esa centralización en lo que es el ejercicio de gobierno. Claro, ese proceso de recopilación de conocimiento del derecho tendría que haberse hecho, y así pasa con Mingot cuando llega a esta zona, y así pasa, por ejemplo, con Sisternes en Valencia, a pie de acequia. En muchas ocasiones se hace a pie de acequia, eso es efectivo, pero lo que también es real es que en muchas ocasiones lo que se hace es las personas que acometen esa labor de recopilación normativa, que ya vienen instruidas y que ya vienen habiendo elaborado reglamentos o estatutos previos, al lugar de destino, pues intentan aplicar ese formato inicial o ese formato previo, intentando dar cabida a otras prácticas y a otras costumbres que sí que, he de decir, más o menos responden a un modelo uniforme, pero con sus peculiaridades y con sus particularidades. Y esas peculiaridades y particularidades pasan por las distintas infraestructuras y los distintos modos de reaprovechar el agua, porque no todos los ríos tienen el mismo número de acequias o de derivaciones, ni todas las acequias tienen el mismo número de paradas o azudes, eso es evidente, con lo cual ese reajuste, esa distribución del agua, pues tiene sus peculiaridades. Esas peculiaridades no siempre estuvieron
recogidas en los estatutos generales o en los reglamentos generales. Cito por caso el reglamento de 1793 dado a Aspe, a la ciudad de Aspe, en la que en el mismo texto ya se dice, la comunidad de regantes voluntariamente cedió a la nueva Junta, enfatiza el reglamento que lo hicieron voluntariamente. ¿Por qué? Porque se impone un nuevo modelo. Y ese modelo pasa por, vuelvo a repetir, por la centralización. Y esa centralización pasa, además, por subsumir parte del poder que tienen los regantes en favor de nuevos órganos y nuevas instituciones que, además, y a partir del año 1853, van a estar incardinadas en un nuevo modelo de división territorial, cuando pues acaece ese modelo de división provincial. Un modelo de división provincial que, además, lo que va a generar es una serie de reflexiones acerca de a quién compete la jurisdicción sobre el agua. Y esa jurisdicción sobre el agua pues va a centralizarse también y a intentar racionalizarse respecto a lo que tradicionalmente venía sucediendo, que era una gestión de administración por parte de los usuarios del agua, a pie de acequia, siendo responsables ante el ayuntamiento, pero con un protagonismo que hoy en día podríamos incluso decir que no se tiene como tal reconocido. Bueno, decir que la intervención del Consejo de Castilla, la especulación respecto al uso del agua, es decir, una serie de hitos o de elementos que van a contribuir a ese cambio, a ese hipotético cambio y progreso, tiene además un momento decisivo, como ya les había dicho, a partir del siglo XIX. Ese momento decisivo tiene lugar con la Ley de Bases del año 1876, donde se someten todas las jurisdicciones, instancias jurisdiccionales, a una única. Y esto lo que significa es que los anteriores jurados de riego y juzgados de riego pues ya no tendrían el papel que habían tenido hasta ese momento, y así es. Y de hecho, esa ley de bases a lo que va a dar lugar es también a la aparición de un nuevo organismo, concretamente mediante ley de 27 de julio de 1883, sobre la necesidad de las comunidades de regantes, es decir, el órgano que va a representar finalmente los intereses de los regantes. Es precisamente a esa comunidad de regantes a la que se les va a encomendar cierto protagonismo en la modernización forzosa de las infraestructuras y del regadío tradicional. Y para acometer esa modernización, pues claro, hay que desarrollar planes. Esos planes vienen, por ejemplo, con el Real Decreto 25 de abril de 1902, que es con el Plan de Obras Hidráulicas, que supone un importante impulso respecto al conocimiento de lo que hasta ese momento se venía implementando y se venía desarrollando en el ámbito del regadío tradicional. Para conocer qué es lo que se venía haciendo, bueno, pues se crea el Centro de Estudios Hidrográficos. Ese Centro de Estudios Hidrográficos, en el que tiene un importante papel Lorenzo Pardo, bueno, pues parte ya con una deficiencia, no es un órgano consultivo, como no son muchos de los órganos que hoy en día están al frente de esa gestión y administración del agua o de esa determinación de las mejores acciones por parte de las instituciones de la administración, tanto local como autonómica, para llevar a término bueno, pues las obras de mejora. Cítese por caso el Consejo Económico y Social Europeo. El Consejo Económico y Social Europeo hace varias propuestas, hay tres en concreto, respecto a la necesidad de que sean los órganos básicos a los que se escuche, se oiga su voz respecto a cómo gestionar el agua. El tema es que el papel o la voz de los regantes prácticamente está
ausente en muchas de esas decisiones tomadas. No así la de los ayuntamientos, que es donde están incardinados los juzgados de riego, y no así la de las comunidades de regantes. Pero ¿cuál es el peso específico que tienen esas comunidades o esos regantes respecto a las mejores acciones, a las acciones encaminadas a la recuperación de ese patrimonio que forma parte de la cultura hidrológica de nuestro territorio? Bueno, ya se ha citado aquí, y voy concluyendo, la situación derivada de la Dana del año 2019. Voy a hacer, para terminar, porque veo que ya el tiempo pues apremia, voy a hacer dos reflexiones. Una de ellas que tiene que ver sobre esa situación del año 2019. Ya saben ustedes que los daños causados pues dieron lugar a un expediente, a una demanda judicial en la que llama la atención el hecho de que la Confederación Hidrográfica se exonere de responsabilidades en base a que no estaba en vigor el contrato de mantenimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura respecto a lo que era el mantenimiento de las infraestructuras desde el año 2005. Y es importante también señalar en este sentido que el daño mayor es el daño medioambiental, y sin embargo no hay ningún tipo de, podríamos decir, de acción punitiva respecto a la imprudencia. ¿En qué consiste esa imprudencia? Pues en la falta de previsión respecto al mantenimiento de las infraestructuras. Y algo que está ocurriendo en este momento, respecto a esa falta de conocimiento que se tiene por parte de las instituciones. Ya saben ustedes, es conocido que para cualquier reforma o para cualquier mejora, pues hay una política de subvenciones y de ayudas, y hay una política económica de carácter autonómico y de carácter también estatal y europeo. Las peticiones para reformas pasan por informes y por informes técnicos. Y lo primero que uno quiere conocer, cuando un técnico quiere conocer, cuando tiene que pronunciarse sobre la idoneidad de una determinada reforma, es la naturaleza jurídica del peticionario. Y esa naturaleza jurídica queda recogida en las ordenanzas, en los estatutos. La mayoría de los juzgados de riegos saben que hay unas ordenanzas. Esas ordenanzas, en la mayoría de las ocasiones, datan de finales del siglo anterior o principios del presente, al margen de la ley de aguas. Estamos hablando de una jurisdicción especial, y esa jurisdicción especial responde a una normativa que existe, y el problema está que cuando se piden los estatutos, reglamentos, memorias, ordenanzas, en muchas ocasiones los juzgados de riegos tienen que pensar a ver dónde están. Pero tienen que pensar a ver dónde están y se preguntan, pero estas ordenanzas del año 1912 son las que tenemos que entregar. ¿Por qué? ¿Por qué se lo tienen que pensar? Porque a pie de acequia, a pie de río, por decirlo de alguna manera, de azarle, todavía los regantes tradicionales están utilizando la tradición y la consotudo, están utilizando el conocimiento que han adquirido desde tiempo inmemorial y saben lo que tienen que aplicar. Y no se han estudiado unas ordenanzas para saber cómo tienen que distribuir la gestión del agua. Por eso, en ese plan de gestión integral de modernización del regadío hay una parte, y también, por ejemplo, en FENACORE, hay en la Asociación de Comunidades de Regantes, hay una parte importante destinada a la docencia. La propuesta es sencilla. ¿Por qué no introducir materias y conocimiento y asignaturas en formación profesional y en aquellos estudios de grado que tengan que ver con agronomía sobre regadío tradicional? Porque solo el conocimiento va a justificar una lucha o una acción, lo que decía anteriormente el doctor Ayecuz, el alcalde de Benferri predica. Pues ese predicamento sobre las bondades de esas infraestructuras
pasa por un mejor conocimiento y un conocimiento sólido de lo que tenemos por tradición, de lo que se mantiene a duras penas y de lo que tendría que ser un ejemplo de un modelo, podríamos decir, alternativo. Muchas gracias. Hola, sí. Muchísimas gracias a los 4 ponentes por la magnífica exposición que han realizado cada uno de sus intervenciones. Como vamos muy justos de tiempo, sintiéndolo mucho, vamos a pasar a pausa café. Si quieren ustedes, mientras tomamos un tentempié en la entrada, pueden hacer alguna pregunta a los ponentes mientras disfrutamos un pequeño café y un pisco labios, y ya seguimos, porque vamos ya justitos de tiempo, ¿vale? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por asistir a las jornadas. Muchas gracias. ¿Cuándo entra? ¿Estabas aquí ya? Sí. No, he llegado porque no encontraba el sitio, me he perdido. Esto siempre se termina para cuando tienes que dar la charla, pero el artículo no lo escribí. No puedo venir a ¿Sabes qué pasa? Que es que tuve muchos problemas con la editorial, estaba muy descontenta con ellos. Y entonces me mandaron 15 y